Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Hoy en la clase de matemáticas vimos el tema de los números mixtos. Así que a lo largo de esta clase vamos a ver un poco el tema de las fracciones impropias y cómo éstas se pueden representar en forma de números mixtos. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Bueno chicos, vamos a ver. Nuestra clase de hoy son los números mixtos. Vamos a hablar de qué es un número mixto, cómo se forman números mixtos, cómo transformar fracciones impropias a números mixtos, cómo transformar números mixtos a fracciones impropias y a comparar entre fracciones. Sé que es mucho contenido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y asimismo la práctica vamos a tratar de que sea lo más simple posible. Así que vamos a empezar con los números mixtos. A ver, vamos a ver, aquí va que nos dice cosquillitas en la panza. Dice números mixtos. Llamamos números mixtos a aquellos números que están formados por un número natural entero y una parte fraccionaria. O sea que tiene un entero y una fracción. ¿Qué significa esto? Esto significa que la fracción no está en una sola unidad. ¿Okay? Vamos a decir que yo quiero repartir un cuarto de manzana a 5 personas. ¿Qué pasa? Yo partí mi manzana en 4 partes y a cada una le di un cuarto, pero hay una persona que se quedó sin manzana. Así que lo que yo voy a hacer es ir a buscar una manzana, partirla en 4 y darle una parte. Esta fracción representaría 1 un cuarto. Vamos a ver el mismo ejemplo con el que tenemos aquí. Aquí tenemos 2, 3 cuartos. Significa que yo tengo que darle, que yo quiero darle manzana a 11 personas. A 11 personas yo le quiero repartir manzanas, pero quiero que cada persona, para que no tenga muy poquito, le voy a dar una cuarta parte de la manzana. Así que cada manzana la voy a partir en 4. Cuando empiezo a repartir, voy sacando manzanas, las parto en 4 y le doy una a cada uno. Al final, cuando voy a ver, lo que hice fue tomar 2 manzanas enteras, ¿no? Y tomar de la otra manzana 3 pedazos. Y me queda uno para guardarlo para después. Porque entonces a eso se refiere con que son fracciones impropias, ¿no? Que vamos a transformar a números mixtos. Sé que te puede resultar un poco complicado en este momento, pero quiero que tengas la imagen de que lo que pasa es que son más pedazos de los que tienes, de los que puedes tener en una sola unidad. Vamos con la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo explicamos esto de una mejor manera. Dice, a veces las cantidades de partes que se van a marcar o que se van a repartir de una fracción es mayor que la cantidad de partes en las que se dividió la unidad, como estábamos explicando anteriormente. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos que tenemos, dice 11 octavos. Significa que cada unidad está dividida en ¿cuánto? En 8 partes. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, arriba turquesa, o pues, fuchsia. 1, 2, 3, 4, abajo fuchsia. Ya tenemos las 8 de la primera. Y de la otra unidad vamos a tomar 1, 2, 3. Y nos da 11 octavos. Pero si queremos representar esta fracción de forma de número mixto, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a ver cuántas unidades están completamente pintadas. En este caso, tenemos pintada toda la primera unidad de fuchsia, ¿verdad? Y entonces ese va a ser nuestra unidad, que va a ser 1. Y vamos a contar la otra unidad que está fraccionada, a ver qué fracción formamos ahí. Tenemos 1, 2, 3 pedazos pintados de fuchsia. Y vemos aquí, tenemos 1, tenemos 3. ¿Y en cuánto partimos la unidad? En 8. Así que tenemos una unidad y 3 octavos. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo para ver si nos aclaramos un poco más. Veamos aquí. Aquí tenemos de azul
3 unidades, de las cuales hemos pintado completamente 2 y de la tercera hemos pintado un pedazo. Lo que significa que tenemos una fracción de 9 cuartos. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4 de la primera, 1, 2, 3, 4 de la segunda y 1 de la tercera. ¿Ok? Entonces tenemos 4 y 4 son 8 y 1 son 9 cuartos. Vamos a formar el número mixto. El número mixto se forma, recuerda, viendo las partes pintadas completas como unidades. Tenemos 2 unidades pintadas completas, por eso ponemos el 2 en grande y vemos cuál es la fracción que nos queda. Nos queda un cuarto. ¿Ok? Aquí lo vemos. Vamos a ver el tercer y último ejemplo. Aquí tenemos 10 sextos. Significa que cada círculo está dividido en 6, perdón. Y aquí vemos, el primer círculo está pintado por completo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el segundo círculo tenemos pintado 4. 6 más 4 son 10. Así que tenemos una fracción de 10 sextos. ¿Ok? A ver, vamos a transformar nuestra fracción impropia en un número mixto. Vamos a ver las partes que están completamente pintadas. Tenemos el círculo que está completamente pintado y lo marcamos con el número 1. Un 1 más grande, como el que vemos aquí, que es la unidad. Y vemos la fracción, que serían 4 sextos. Y así quedarían nuestros números mixtos. 11 octavos en 1, 3 octavos. 9 cuartos en la fracción mixta en 2 enteros, 1 cuarto. La tercera, 10 sextos, quedaría como fracción, como número mixto en 1, 4 sextos. Vamos a ver un poco lo que ocurre aquí. Mira, si ves, aquí vamos a ver otro ejemplo. Vemos aquí que tenemos 2 fracciones. Están divididas cada una en 2 unidades, cada una dividida en 4 partes. ¿Y cuántas vamos a tomar? Tomamos 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7. Y aquí vemos que estamos formando una fracción que dice 7 cuartos, ¿no? Esta imagen representa 7 cuartos. Y ahora vamos a ver cómo se formaría este número mixto. A ver, aquí la parte 1, que equivale a la parte pintada, la tenemos aquí abajo con el 1. 1 y ¿cuántas partes nos quedan en el otro lado? En ese cuadrito pondríamos 3 cuartos, porque sería el equivalente a 1, 3 cuartos, que es igual a 7 cuartos. Puede ser que suene complicado, pero después, cuando lo hagamos físicamente, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. A ver, aquí tenemos la misma imagen y dice, observa el diagrama que 7 cuartos está formando 1, 3 cuartos. Entonces, 7 cuartos es igual a 1, 3 cuartos. Dice, 1 y 3 cuartos se escribe 1, 3 cuartos, la expresión numérica de un número mixto o fracción mixta, porque está formado por un número natural y una fracción propia. Ejemplo, 1, 3 cuartos se lee 1 entero y 3 cuartos. A ver, esto lo vamos a repasar de nuevo para que volvamos a entenderlo. Tenemos la fracción impropia, que sabemos que nunca va a estar en una sola unidad o en un solo objeto o en una sola parte. Aquí tenemos que la tenemos dividida en 2. Una está pintada completo y ese representa a 1. Y la parte que queda incompleta la vamos a llamar parte fraccionaria. Tenemos un entero, 3 cuartos. Y eso es igual a la fracción impropia, que serían 7 cuartos. Vamos con la segunda parte de esto. Ahora que ya más o menos hemos entendido qué es un número mixto,
que sabemos que tiene una parte entera y una parte fraccionaria, y que es una forma de representar a nuestras fracciones impropias. Ahora vamos a ver cómo convertir números mixtos a fracciones. Porque a veces se nos darán casos en los que en vez de darnos la fracción para que contemos los cuadritos y veamos cómo convertir este número en una fracción, en un número mixto, va a ser al revés. Veamos. Tenemos un número mixto que es 4 3/5, ¿ok? Sabemos. Entonces ya sabemos que las partes enteras, ¿cuántas son? Son 4. Ya de por sí sabemos que hay 4 enteros completamente pintados. Y hay una fracción que está dividida en 5, de la que vamos a tomar 3 partes. Pero esto, en vez de tener que hacer todo el dibujo y después contar, vamos a hacerlo de una forma matemática, que no es complicada, pero tienes que tener cierta destreza para hacerla, ¿ok? Es muy sencillo. Mira, empezando, que se multiplica el 4, que tenemos aquí en verde, por el denominador, que es 5. O sea, que es el número que tenemos abajo. Acuérdense, numerador, el de arriba, denominador, el de abajo, parte entera, el número grande. Ok, entonces vamos, la parte entera por el denominador, que es el número de abajo. Entonces tenemos que 4 por 5 es igual a 20. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es sumarle el numerador, que es el 3. Así que tenemos que 20 más 3 es 23. Y por eso podemos decir que 4 3/5 es igual a 23/5. A ver, vamos a retomar la explicación para que volvamos a entender esto. A ver, 1. Sabemos que todas las fracciones impropias se pueden convertir en números mixtos y que todos los números mixtos son una forma de representar fracciones impropias. Así que obviamente se pueden pasar de una a la otra simplemente haciendo una operación matemática. Bien, podríamos, como dije, hacer el dibujo y contarlo y pintarlo, pero ya estamos muy grandes para estar dibujando estas cosas porque demora mucho. Así que ahora vamos a hacerlo de forma matemática. Sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar la parte entera, el número grande, por el denominador, que es el de abajo. En este caso son 4 y 5. Y 4 por 5 son 20. Y a ese 20 le vamos a sumar el numerador, que es el que está arriba. Así que lo que vamos a hacer es grande por abajo más arriba. Recuérdate esto, grande por el de abajo más el de arriba. Sé que tienes que aprenderte los nombres y de las expresiones, pero lo importante es que aprendas que es el grande por el de abajo más el de arriba. Si te lo aprendes así como yo me lo aprendí cuando estaba en 3er grado, te lo juro que nunca más se te va a olvidar. El grande por el de abajo más el de arriba. Veamos ahora la operación inversa. La operación inversa, que es transformar un número mixto, una fracción impropia a un número mixto. A ver, antes de ver la diapositiva, vamos a hacer un ejercicio mental. Sabemos que la operación inversa a la suma es la resta. Ahora sabemos que la operación inversa de la multiplicación es la división. Si para ir de número mixto a impropia multiplicaste, ahora para ir de impropia a mixto vas a dividir. Y vas a dividir el numerador entre el denominador. O sea, veamos el ejemplo. Fracciones impropias. Tenemos 12 sextos y tenemos 15 sextos. Vamos a hacer ambas. Vamos a empezar por 12 sextos. Tenemos que dividir 12 entre 6. Sabemos que si dividimos 12 entre 6, como yo me sé la tabla del 6,
yo sé que 12 por 6, que 12 entre 6 es 2. Entonces tenemos aquí la respuesta puesta en una forma en la que nosotros no utilizamos la división, pero ya sabemos. Tenemos que 12 entre 6 es 2. Y tenemos entonces que el número que nos va a dar es 2. Y no va a tener parte fraccionaria porque es un número entero. O sea que la división es exacta. Al ser una división exacta no tenemos residuo. Y al no tener residuo, simplemente se queda en que 12 sextos es igual a 2. Veamos la otra cara de la moneda. Tenemos 15 sextos. Vamos a dividir 12 entre 6. Y sabemos que 12 entre 6 es 2. No, perdón. 15 entre 6, perdón. 15 entre 6. Y sabemos que 15 entre 6 cabe 2 veces. Y aquí vemos que nos da 12. Entonces 15 menos 12 nos quedan 3 de residuo. Vamos a hacer, quiero que hagas conmigo que en este momento vamos a hacer una pausa. En este preciso momento y vas a ir corriendo a buscar un lápiz y vas a regresar. Y quiero que hagas conmigo estas divisiones, porque si no las haces ahorita vas a perder la explicación por completo. Anda, busca tu papel. Ponle pausa y busca el papel. Bueno, regresaste. Ahora sí, tenemos que vamos a escribir en nuestra página las dos divisiones. Vamos a poner 12 entre 6. Como ustedes siempre lo han hecho, 12, rayita, puntito, puntito, 6. Y 15, rayita, puntito, puntito, 6. ¿Ok? Listo. Ya tenemos las divisiones. Ahora quiero que pongas pausa y resuelvas esas divisiones en tu página. Listo, volviste, ya hiciste las divisiones, entonces te diste cuenta que ya lo hiciste, que 12 entre 6 es 2 y que 15 entre 6 es 2, pero te quedan 3 de residuo, ¿verdad? Ok, sabemos que el número, que la fracción, que el número que te va a dar la división de 12 entre 2 va a ser 2, sin parte fraccionaria, porque si pones 0 sobre 6 es lo mismo que nada. Por otro lado, en la división de 15 entre 6, te das cuenta que te quedaron 3 de residuo. Bueno, vamos a armar nuestra fracción. Agarramos la respuesta, que es 2, y la ponemos en grande. Y ese va a ser nuestro entero. El residuo, que es 3, lo ponemos de numerador y ponemos nuevamente el denominador, que es 6. Ok. ¿Listo? ¿Lo hiciste? Perfecto. De todos modos, si esta explicación, así como te la estoy dando, no te quedó clara, voy a dejar un video en el aula virtual donde vas a ver el proceso hecho a mano. Porque aquí no lo he podido hacer así, pero ya lo haremos. A ver, y por último, tenemos que son fracciones homogéneas. Vamos a hablar un poco de fracciones homogéneas y heterogéneas. Esto es importante que lo sepas para la parte que viene. A ver, las fracciones homogéneas son aquellas fracciones que su denominador, o sea, el numerito de abajo, es el mismo. Vemos aquí 1/4, 3/4, 6/4. Todas estas fracciones son homogéneas porque su denominador es 4. No importa si tienen un numerador, tres denominadores o 6, o en este caso la posibilidad de un número mixto, porque vemos que 1/4 está contenida en una sola. Bien, 3/4 está contenida en una sola. Y aquí vemos la otra, que son 6/4. Y ese 6/4
la podríamos dividir, lo podríamos formar un número mixto. Veamos cómo. Tenemos que está pintado en púrpura o en lila una entera, así que sería 1. ¿Y qué fracción quedaría? 2 cuartos. Así que ese 6 cuartos podría ser 1, 2 cuartos. ¿Te diste cuenta que el denominador en el número mixto no cambió? Bueno, por eso. Porque sabemos que siempre lo dividimos en 4. Eso nunca varía. Veamos. Comparación de fracciones homogéneas. Aquí vemos cómo comparamos cuál es más grande. ¿Se acuerdan? Mayor que, menor que, ¿no? Mayor que, el lado mayor, la parte más amplia de nuestro triángulo. La parte más puntiaguda es la que señala siempre al menor. Y aquí vemos el primer ejemplo, 1/4 o 2 cuartos. Obviamente, el mayor es 2 cuartos. Seguimos abajo. Tenemos 2 octavos o 4 octavos. ¿Cuál es más grande? 4 octavos. Acá tenemos 5 sextos o 3 sextos. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 5 sextos. 3 sextos y 5 sextos, el mayor, 5 sextos. 2 cuartos o 1 cuarto, el mayor, 2 cuartos. 3 cuartos o 1 cuarto, el mayor, 3 cuartos. Vemos por lógica que cuando los denominadores son iguales, el que tenga mayor cantidad de numerador es el mayor. Eso no va a ocurrir siempre. En clases que vienen más adelante te vas a dar cuenta que ocurre cuando el denominador es diferente. Entonces ahí ocurre otra historia que ya veremos las próximas semanas. Y vamos a ver qué ocurre con los números mixtos. Ok, aquí tenemos la explicación. Para comparar dos números mixtos se toman en cuenta lo siguiente. 1, la cantidad de enteros que tiene. O sea, que el número que está en grande. ¿Cuál tiene el número más grande? Obviamente, el que tenga más cantidad de entero va a ser el número mayor. Como en este caso tenemos 4 2/3 y 2 1/3. Obviamente, 4 enteros es más que 2 enteros. Así que va a ser mayor el 4 2/3. Pero, ¿qué ocurre si las partes enteras son iguales? Como en el siguiente caso, aquí tenemos 1 1/3 y 1 2/3. Sabemos que los enteros son iguales. Entonces, nos vamos a la parte fraccionaria y sabemos que si los numeradores son iguales, el denominadores son iguales, el que tenga el numerador mayor es mayor. Así que en este caso, 1 1/3 es menor que 1 2/3. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a tener un aula bastante pesada, llena de videos. Voy a tratar en este video que estamos haciendo, aparte de poner las diapositivas, también agregar algún ejemplo hecho por mí para que veas cómo podemos hacerlo, cómo queda mejor, ¿no? A ver si lo entiendes mucho mejor. Bueno, así que chicos, sin más me despido. Nos vemos mañana en la clase de Ciencias Sociales. Un abrazo para todos. Chao, chao. In the great outdoors, forever free.